Hola amigos coleccionistas, bienvenidos a Colecciones del Pianista. Y hoy te traigo el álbum de Estados Unidos 1994. Como habíamos tenido la oportunidad de ver en nuestros videos anteriores, habíamos conocido las diferentes réplicas del álbum del Mundial desde 1970 a 1994. Como sabemos, la editorial Panini siempre produce el álbum del Mundial y de acuerdo al país, cada país tiene una editorial que es la encargada o un distribuidor encargado de repartir y dar a conocer este álbum en sus diferentes versiones, por decirlo así. Y aquí tenemos el álbum en la versión que llegó a Colombia, que la distribuidora se llamaba Carvajal, al igual que en Italia 90. Tuvimos la posibilidad de conocer el álbum internacional de Italia 90 y para la edición de Colombia traía Reneguita, y en otras partes del mundo traía diferentes jugadores en la portada. Aquí tenemos entonces a este lado la réplica de Estados Unidos 94 en su versión internacional. Y podemos observarla. Esta es la versión internacional de Estados Unidos. Y ahora tenemos entonces a este lado el álbum original. Este álbum es original de la editorial Panini de Estados Unidos 94. Bueno, por edad este álbum yo ya tenía, creo que para este mundial, 4 años, pero no tendría obviamente la posibilidad de llenar un álbum y mucho menos conseguirlo. Entonces, con el transcurso de los años tuve la posibilidad de conseguirme este álbum intacto, que ya hoy en día hace parte de mi colección, y hoy les quiero enseñar entonces Estados Unidos 1994. Bueno, a medida que vamos a ir viendo el video, les voy a ir mostrando algunas diferencias con respecto al álbum internacional. En este momento vamos a conocer entonces nuestra versión de Colombia. Entonces aquí tenemos Estados Unidos 1994. Bueno, aquí miramos entonces el contenido. Aquí podemos ver igual. Entonces tenemos este desprendible o un promocional que traía la editorial en Colombia o la distribuidora en Colombia, este desprendible. Y aquí tenemos la lista de las naciones y sus siglas, que siempre lo hemos visto en los álbumes de los mundiales. Si no estoy mal, creo que fue hasta Sudáfrica 2010, pero nos enteraremos en los demás videos. Recordemos que este mundial fue el último mundial con 24 equipos. Desde España 82 a Estados Unidos 94 fueron 24 equipos. Aquí tenemos el índice con la numeración de cada una de las páginas. Y ahora nos vamos entonces a las láminas como tal. Bueno, aquí vamos a ver, aquí está la contextura de estas láminas. Inclusive me gusta mucho este álbum. Cuando lo pude conseguir fue lo primero que revisé, el estado de sus láminas. Aquí podemos observar la versión internacional. Si nos damos cuenta, en la versión internacional no hay muchos cambios. Es totalmente igual. Bueno, tenemos entonces ahora la programación de este mundial. Como pueden observar, no está rayado, no tiene marcadores. Estados Unidos 94, aquí tenemos entonces las sedes. La sede en Chicago, la sede en Detroit, en New York, en Boston, en Dallas, en Orlando, en Washington, en San Francisco y Los Ángeles. Recordemos que este mundial se jugó desde 17 de junio de 1994 al 17 de julio. Un mes exactamente. Bueno, y les muestro la versión internacional. En la versión internacional nada cambia, tenemos todo idéntico, tal cual. Bueno,
Conozcamos entonces nuestro álbum de Estados Unidos 94. Tenemos inicialmente entonces, como les indicaba, que siempre salía la selección local o la selección anfitriona como primer equipo del álbum a nivel representativo. Tenemos entonces la selección de Estados Unidos. Estados Unidos calificado de derecho como país organizador del mundial. Aquí tenemos las láminas brillantes. Bueno, les voy a mostrar una cosa muy importante y una diferencia más bien grande. Aquí tenemos en Estados Unidos 94 esta lámina del equipo o escudo del equipo. Entonces acá hace una referencia, y si vemos aquí en la edición internacional tenemos un escudo de Estados Unidos. Ahí tenemos entonces una de las grandes diferencias que vamos viendo en nuestro álbum. Ya vamos a conocer muchas más. Tenemos entonces ahora a la selección de Suiza. La selección de Suiza, en este caso, vamos viendo entonces aquí lo que fue su proceso en las eliminatorias para clasificarse a este mundial. Si nos damos cuenta, no cambia en lo absoluto, en nada, a la versión internacional y a la versión réplica. Recordemos que estamos viendo el álbum tanto en su versión réplica como en su versión internacional, que es la misma, y la versión que es traída a Colombia. Bueno, esta es la selección Colombia. Me gusta mucho porque precisamente hace énfasis a mi país, y aquí nos podemos dar cuenta entonces muy bien de todo esto. Aquí entonces vamos a observar varias cosas. Tenemos entonces el álbum en la versión colombiana, donde nos muestra a leyendas como Oscar Córdoba, Luis Fernando Herrera, El Chonto, Luis Carlos Perea, Alexis Mendoza, Andrés Escobar, que conocemos ya el desenlace tras este mundial, Wilson Pérez, Gabriel Jaime Gómez, y aquí tenemos a Leonel. Aquí hay algo muy importante y tenemos que tener presente. Si yo observo la versión internacional, en la versión internacional en ningún momento sale Andrés Escobar. Si logro observar, miren y comparen muy bien, por ningún lado trae Andrés Escobar. Aquí no lo trae. Y aparte de eso tenemos a Leonel en este lado, y aquí Leonel está en este lado. Acá tenemos Carlos Alberto Valderrama, el pibe, que saldría en esta versión, en esta zona de arriba. Bueno, tenemos a Freddy Rincón, tenemos a John Harold Lozano, tenemos al Tren Valencia, a Iván René Valenciano, Víctor Hugo Aristizábal, a John Jairo Treyes y a Farid Mondragón. Entonces recordemos que en este álbum ya la diferencia con respecto al orden de las láminas es muy diferente. Como podemos ver, inclusive nos sale entonces Andrés Escobar en la versión internacional. Bueno, tenemos ahora a la selección de Rumania. La selección de Rumania, ya vamos conociendo algunas diferencias con respecto al álbum de la versión internacional, que es la réplica que les estoy enseñando, y la versión colombiana. Con respecto a Rumania no tenemos ninguna diferencia, todo es igual. Aquí tenemos la posibilidad de conocerlo, todo es igual. Y ahora tenemos entonces la selección de Brasil. Brasil, que se convertiría en la campeona de este mundial, y que tampoco en el álbum del mundial sufriría ningún cambio o ninguna edición. Tenemos entonces acá la selección brasilera.
Bueno, y las grandes figuras, aquí no sale Ronaldo porque fue el debut de su mundial. Tenemos a Romario, a Bebeto, que ya venía desde Italia 90 haciendo historia con Brasil, a Dunga de igual manera, a Ricardo Gómez, a Tafarel, Cafú, legendario Cafú, quien ganara 2 mundiales con Brasil. Bueno, ahora vamos entonces a la selección que antes conocíamos como la Unión Soviética y que tras todo lo que pasó a nivel histórico ya empezó a llamarse Rusia. Ya tenemos a la selección de Rusia. La selección de Rusia tampoco sufre ninguna modificación y tiene las mismas láminas y la misma numeración con respecto al álbum internacional. Aquí podemos observar el álbum colombiano y aquí les muestro la edición internacional. ¿Listo? Vamos entonces continuando con este maravilloso álbum para que sigamos conociendo la selección de Camerún. Tenemos a la selección de Camerún, Roger Mila, quien en octavos de final le marcara a Colombia. Bueno, tenemos entonces a Camerún. Tenemos su proceso para la clasificación a este mundial y como podemos ver, las láminas tienen un contorno, sobre todo estas láminas brillantes, que ya empezamos a verlas de una manera diferente con respecto a las otras. Luego tenemos la selección de Suecia. Esta selección de Suecia tampoco sufre ningún cambio. Tenemos a Henrik Larsson, una de las figuras de Suecia. Bueno, y continuando entonces así, tenemos la selección de Alemania, que ya llegaba como Alemania. Ya no era ni Alemania Federal ni Alemania Occidental, sino que ya llegaba como la selección de Alemania. Tenemos entonces aquí a diferentes figuras, a Jürgen Klinsmann. Bueno, vamos viendo entonces con respecto a la edición internacional. Aquí vamos conociendo, la idea es que vamos conociendo, vamos identificando qué diferencias podemos encontrar en ambos álbumes. Tenemos entonces ahora a la selección española, la selección de España. Con respecto a la historia, el escudo de España ha cambiado bastante. Este es el antiguo escudo de España. Aquí tenemos entonces a Andoni Zubizarreta. Tenemos a Guardiola, Josep Guardiola. A ver quién más tenemos. José Santiago Cañizares. Fernando Hierro, un histórico del Real Madrid. ¿Y qué decir del actual director técnico de la selección española? Luis Enrique Martínez. Bueno, les voy a mostrar la edición internacional y la réplica que tengo acá. Bueno, ahora podemos entonces seguir observando. Tenemos entonces el álbum aquí y tenemos a la selección de Corea. Bueno, aquí llegamos a la selección de Corea. Como este álbum es el álbum en la edición que llega a Colombia del distribuidor Carvajal, este álbum de Estados Unidos 94 trae un afiche central donde nos hace una referencia a la selección ideal y nosotros podríamos pegar las láminas que quisiéramos, en este caso láminas repetidas, que me permitirían a mí armar mi selección ideal con respecto al mundial. Pero como podemos ver, pues esto está intacto. Y está como nuevo. Entonces aquí tenemos este afiche central, lo que conociendo la versión de internacional obvio no la traería y solo sería las láminas de Surcorea. Entonces vamos a seguir conociendo, aquí no sufre ninguna modificación. Tenemos Corea del Sur,
Vamos a pasar este espacio y aquí terminamos con Corea del Sur. Aquí tenemos su clasificatoria al mundial. Y luego tenemos a la selección de Bolivia. Históricamente este es el único mundial al que ha clasificado Bolivia. Los que conocemos el fútbol suramericano, sabemos que en el fútbol suramericano de las selecciones más débiles es la selección boliviana. Recuerden, como les había indicado antes, que desde España 82 Panini nos ofrecía algunos equipos con láminas doble. Tenemos al Diablo Echeverry, que era una de las figuras de este Bolivia, o si no también al arquero Carlos León el Truco. Tenemos entonces la selección boliviana, que no sufre ninguna modificación, y tenemos a la selección de Nigeria. Tenemos entonces aquí a Nigeria, la selección nigeriana. Les voy a enseñar entonces la versión internacional y la versión que es réplica a su vez. Recuerden que al ser réplica es tipo revista, ¿sí? Es una lámina que ya está impresa en este álbum, pero que es plasmando lo mismo exactamente de contenido con respecto al álbum original. Ahora tenemos la selección de Argentina. Una Argentina que ya había sido protagonista durante 2 mundiales, tanto México 86 como Italia 90. Tenemos entonces ya unas figuras que empezamos a conocer y a reconocer los que hacemos un poco más parte de esta época. Tenemos entonces al Cabezón Ruggeri, tenemos a Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, a Gabriel Omar Batistuta, a Claudio Canigia. Tenemos a Diego Armando Maradona, quien jugaría su último mundial. Bueno, con respecto a la edición internacional no sufre ninguna modificación. Vamos a mirar. Tiene el mismo orden de sus láminas. Argentina, la selección argentina. Bueno, vamos a seguir entonces conociendo este álbum y ahora vamos a pasar a la selección de Grecia. Este sería el primer mundial que Grecia disputaría y que tendría la posibilidad de participar, uno de los campeones posteriormente de la Eurocopa hacia el año 2004, si no estoy mal. Y tenemos entonces la selección griega. Aquí conocemos entonces un poco lo que fueron sus eliminatorias para llegar a este mundial, y que con respecto a la edición internacional, en el orden de las láminas tampoco sufriría ninguna modificación o ningún cambio. Aquí podemos observar. Lo único que cambia con respecto a la edición réplica es el tipo de lámina, ¿cierto? Porque aquí es impresa, no se ve brillante. En cambio acá podemos observar ya la lámina brillante. Bueno, tenemos ahora a la selección de Bulgaria. Tenemos a la selección de Bulgaria, que tampoco sufriría ninguna modificación en el orden de sus láminas. Luego tenemos entonces a la selección de Italia, una Italia que llegaría a la final de este mundial y tendría la posibilidad de disputarla en los tiros penaltis contra la selección brasilera. Tenemos entonces a Roberto Mancini, a Roberto Baggio, tenemos a Gianluca Pagliuca, a Paolo Maldini, con respecto a la edición internacional, tampoco sufre modificaciones el orden de las láminas, como podemos observar. Bueno, y vamos a continuar entonces ahora con la selección de Irlanda.
Tenemos la selección irlandesa, que ya había sido protagonista. Aquí vamos observando un poco, tampoco sufre ninguna modificación con respecto al álbum internacional. Voy a continuar. Tenemos ahora a la selección de Noruega. ¿Cuántos quisiéramos que Noruega hubiese clasificado a este mundial que se nos aproxima, el Mundial de Qatar 2022, para ver a Haaland? ¿Cuántos quisiéramos? Pero bueno, esperemos que así sea para Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tenemos a la selección de Noruega. Luego tenemos entonces a la selección de México. La selección mexicana. Hugo Sánchez. Creo que ese fue el último mundial de Hugo Sánchez, si no estoy mal. Miguel Herrera, Jorge Campos. Miguel Herrera, que es hoy en día uno de los técnicos reconocidos en México. Bueno, tenemos entonces una selección mexicana con el Chapulín Campos. Tenemos luego a la selección de Bélgica. Podemos observar a la selección de Bélgica. Los equipos que no les he enseñado en el álbum réplica, en este que tenemos acá, es porque no sufren ninguna modificación y no tardarme más mostrándoles entonces con respecto a este álbum. Tenemos entonces, después de la selección de Bélgica, a la selección de Marruecos. La selección marroquí. Tenemos a la selección marroquí, que usualmente los vemos en los mundiales. Luego tenemos a la selección de Holanda. Una selección holandesa con algunas figuras ya. Bueno, posteriormente tenemos entonces a la selección de Arabia Saudita. Aquí podemos ver entonces a la selección de Arabia Saudita. Recuerden que viene con láminas dobles. Y bueno, vamos a mirar esta parte muy fundamental, porque de acuerdo a lo que les he venido mostrando con las réplicas, esta edición internacional y versión réplica, recuerden que al final siempre nos trae los resultados de los enfrentamientos que tuvimos durante este mundial, pero comparado a los álbumes originales siempre traen al final algo mucho más diferente. Aquí podemos observar entonces la numeración o la tabla al final del álbum para llevar el control de las láminas. Y podemos observar entonces aquí como la publicidad que hacía la distribuidora Carvajal. Álbum Carvajal, Panini de láminas autoadhesivas. Y aquí ya se podían pedir las 30 láminas faltantes para poder llenar este álbum. Bueno, y aquí cerramos entonces Estados Unidos 94 en su versión colombiana, que es una versión original, y aquí en la versión internacional y en la versión réplica de este álbum. Gracias por suscribirte a Colecciones del Pianista, por compartir mis videos, y recuerda que en esta época de mundial estamos en un sorteo, si te suscribes a mi canal, hasta el mes de diciembre, donde podrás tener la posibilidad de participar por 2 cajas del álbum del Mundial de Qatar 2022. Así que no dejes de suscribirte a mi canal, porque de esa forma podrás participar en este sorteo en vivo que tendremos en el mes de diciembre. Claro está, si llegamos a los 1000 suscriptores. Así que te invito a que sigas a Colecciones del Pianista.